8 p.m. y 1 minuto. Hola compañeros, hoy vamos a seguir con la serie de videos de fisiología respiratoria y concluiremos con regulación de la respiración. El equipo 1 los saluda y vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar hablando de centro respiratorio y está formado por varios grupos de neuronas localizadas bilateralmente en el y la protuberancia. Está dividido principalmente en tres grupos principales de neuronas: el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, el grupo respiratorio neumotáxico. Bien, aquí vemos el grupo respiratorio dorsal, que está encargado de la inspiración, es por eso que se le pone inspiratorio dorsal. El grupo respiratorio ventral va a estar encargado de la expiración, por eso es que en la imagen se menciona como centro expiratorio ventral. Y el grupo respiratorio neumotáxico va a estar encargado de la frecuencia respiratoria y la profundidad de respiración. Aquí la imagen, como vemos, nos muestra otro centro que es el centro apnéutico, y este está inhibido por el centro neumotáxico y lo que va a hacer es impedir la desconexión de neuronas inspiratorias. Bien, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre el centro respiratorio dorsal, que tiene un importante papel en el control de la respiración, y la mayoría de sus neuronas van a estar localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario, que es la terminación sensitiva de los nervios vago y glosofaringeo, y transmiten señales desde quimiorreceptores periféricos, que estos, como sabemos, son los quimiorreceptores, van a detectar cambios o características bioquímicas del organismo; los varoreceptores, que son receptores de presión o de cambios bruscos de la presión arterial; y de otros grupos diversos de tipos de receptores en los pulmones. Este grupo, el grupo respiratorio dorsal, es donde se genera el ritmo básico de la respiración. E incluso si se seccionara el bulbo por arriba o por abajo, las neuronas de este grupo van a seguir emitiendo descargas repetidas de potenciales de acción neuronales respiratorios, pero se desconoce la causa. Y los fisiólogos creen que el ser humano puede tener una red similar en el interior del bulbo y no solo en el grupo dorsal, y es responsable del ritmo básico de la respiración. Esto lo que hace es que se excita un grupo de neuronas, pero se va a inhibir otro grupo de neuronas y después se repite este mecanismo. ¿Podrían pasar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar de la señal en rampa inspiratoria, y esta señal nerviosa se transmite principalmente al diafragma. Esta se transmite a los músculos respiratorios y no es una descarga instantánea de potenciales de acción. La señal respiratoria es una señal en rampa. En la respiración normal comienza débilmente y va aumentando a modo de rampa durante aproximadamente 2 segundos. De rampa se refiere a que pues va como que en subida, aproximadamente 2 segundos, y después se interrumpe 3 segundos, que sería como algo así, y esto va a inactivar la excitación del diafragma y va a permitir el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica, y esto hará que se produzca la expiración. Después va a comenzar la señal para otro ciclo de señales inspiratorias, y así la expiración se produce en 3 ciclos sucesivos. Esta se controla en 2 características de la rampa. La primera es el control de la velocidad de aumento de la señal en la rampa, que es donde se llenan los pulmones, donde se van a llenar. Y cuando hay una respiración forzada, los pulmones se van a llenar rápidamente. Ahora, la otra va a ser el control del punto limitante en que se interrumpe súbitamente la rampa, y esto va a cortar la respiración para controlar la frecuencia cardíaca, ya que cuanto antes se interrumpa la rampa, menor va a ser la duración de la inspiración. Esta también se acorta la expiración, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Podrían pasarle a la siguiente, por favor?
Bien, ahora vamos a hablar sobre el centro neumotáxico y centro ventral. Primero que nada, el centro neumotáxico está localizado en el núcleo parabraquial, en la protuberancia, es este, y va a transmitir señales hacia la zona inspiratoria. Su principal función es que controla el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, controlando así la duración de la fase del llenado pulmonar. Por ejemplo, aquí en el diafragma nos dice que su función es de la desconexión de la rampa inspiratoria, pero cuando hay una señal débil, la inspiración va a durar de 5 segundos o más y va a llenar los pulmones de gran cantidad de aire. Aquí las respiraciones pueden ser de 3 o hasta 4 respiraciones por minuto. Y cuando hay una señal intensa, la inspiración puede ser de 0.5 segundos y la frecuencia respiratoria puede llegar de 30 a 40 respiraciones por minuto. Su función principal del centro neumotáxico va a ser limitar la inspiración, además de que tiene el efecto de aumentar la frecuencia respiratoria, como ya le mencioné, cuando hay una señal intensa de este centro neumotáxico. Bien, ahora, el centro ventral se diferencia del dorsal porque sus neuronas van a estar inactivas en la respiración normal. ¿Por qué? Porque cuando hay una respiración normal, el que va a ser encargado de esta va a ser más que nada el centro respiratorio dorsal. Y cuando aumenta la ventilación pulmonar por impulso respiratorio, las señales van a desbordar a las neuronas ventrales y contribuyen al impulso respiratorio adicional. Otra cosa es que la estimulación eléctrica de algunas de sus neuronas de este grupo ventral producen inspiración, mientras que otras van a producir expiración, o sea, trabajan en ambas, tanto inspiración como expiración, y es muy importante para suministrar las señales respiratorias potentes a músculos abdominales en la respiración muy intensa. Entonces va a actuar como mecanismo de sobreestimulación cuando se necesitan altos niveles de ventilación pulmonar, principalmente en el ejercicio intenso. Ahora continuará mi compañero Emisel. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Ok, continuando con el tema, ahora vamos a ver otro tipo de señales nerviosas que van a ayudar a limitar la inspiración, aparte de los centros respiratorios. Ok, estas señales nerviosas sensitivas que van a ayudar a limitar la inspiración son procedentes de los pulmones, más precisamente de la musculatura o el área muscular de los bronquios y los bronquiolos. Como sabemos, pues, aunque no se especifica en el libro, existen proteínas de membrana, por ejemplo, mecanorreceptores que ayudan a tener sensaciones de distensión. Esta señal se va a conocer como reflejo de insuflación de Herin-Brewer. ¿Y cómo funciona? Bueno, sabemos que el volumen corriente o el volumen tidal de una persona, de un adulto sano, es aproximadamente de 500 mililitros. Entonces, cuando se supera este nivel, llegamos más o menos a 1500, o sea, el triple de la capacidad. Estos receptores que se encuentran en la musculatura bronquial van a activar o van a mandar una señal a través de los nervios vagos de su porción aferente sensitiva hacia el grupo dorsal. El grupo dorsal, que como ya lo vimos, es un centro respiratorio del sistema nervioso, y esto, entre comillas, va a desconectar o a limitar la inspiración y va a hacer que la rampa inspiratoria se detenga, inhibiendo pues la inspiración forzada y protegiendo los pulmones. Ok, a continuación mi compañera Amy les explicará más procesos de control. Bueno, a continuación vamos a tener el control químico de la respiración. Vamos a tener que el objetivo principal de la respiración es mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono y también de los hidrogeniones en los tejidos. Bueno, aquí vamos a ver que es probable que la excitación de las neuronas quimiosensibles sean estimuladas por los iones de hidrógeno. Aunque el hidrógeno es el principal estímulo, entre comillas, vamos a darnos cuenta a través de esta explicación que realmente el dióxido de carbono es el que va a estimular esta zona quimiosensible. Vamos a tener
Vamos a hablar principalmente de los quimiorreceptores centrales, más adelante pues van a hablar de los periféricos, pero los quimiorreceptores centrales van a ser los que van a tener el control químico en lo que es el dióxido de carbono. Vamos a tener que cuando existe exceso de hidrogeniones y dióxido de carbono en sangre, estos van a actuar directamente en el centro respiratorio. Esto va a provocar el aumento en la intensidad de las señales motoras, tanto inspiratorias como expiratorias de todos los músculos respiratorios. Entonces vamos a tener que, como ya lo vimos, los quimiorreceptores centrales están ubicados en el bulbo raquídeo, debajo de la zona ventral. Existe la zona quimiosensible. Esta es la zona en donde vamos a tener los cambios de dióxido de carbono y de hidrógeno que van a estimular a las demás zonas para la respiración. Como ya lo dije, los iones de hidrógeno van a ser los únicos que pueden estimular directamente esta zona, ya que son los que van a pasar, digámoslo, con más facilidad. Pero el dióxido de carbono entra aquí, aunque afecta en menor manera, debido a que su solubilidad es mucho mayor, como ya lo hemos visto en videos anteriores, entonces va a pasar mucho más fácil esta zona. Lo que va a hacer que el dióxido de carbono va a aumentar en sangre, no nada más aumenta en sangre, sino que también va a aumentar en el líquido intersticial del bulbo y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando aumentan estos, va a reaccionar, como va a haber más dióxido de carbono en esta zona, vamos a tener que el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua que existe dentro de la zona, porque como vimos, aumenta en el líquido intersticial. Entonces, el dióxido de carbono y el agua nos van a formar ácido carbónico. Después, este ácido carbónico, como lo podemos ver en la imagen, se va a disociar en dos, en hidrogeniones y en bicarbonato. Entonces, al disociarse y haber más hidrogeniones, estos van a tocar la zona quimiosensible y esto va a aumentar las respiraciones para que pues existan mayores o menores dependiendo. Entonces así es como, a pesar de que el dióxido de carbono no está directamente relacionado, pues es el principal estímulo de esta zona. ¿Le puedes cambiar a la otra diapositiva, por favor? Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que son los efectos cuantitativos en la presión parcial del dióxido de carbono. Como ya vimos, el dióxido de carbono es el principal incentivo, pero también vamos a tener que dentro del centro respiratorio van a existir adaptaciones. Vamos a tener dos principales adaptaciones, que es que en el transcurso de las 2 horas, el bicarbonato en sangre comienza a difundirse lentamente y comienza a existir una adaptación dentro de la zona quimiosensible. Entonces, también existe otro factor que es que debido a esto, a lo largo de los días, los riñones van a comenzar a reabsorber el bicarbonato. Entonces, esto va a aumentar las concentraciones en sangre. Así es como ocurre la adaptación, debido a que, como ya lo dije, el riñón es el encargado de reabsorber el bicarbonato. También va a unirse a los hidrogeniones que existen en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto va a disminuir las concentraciones, dejando los niveles normales de hidrogeniones tanto en la sangre como en la zona quimiosensible. Y pues así es como los riñones van a hacer una función muy importante. Podemos ver aquí en la gráfica que se nota que, a pesar de que la presión parcial del dióxido de carbono sube mucho, el pH no va a subir debido a los riñones, a la función que van a estar haciendo de la reabsorción del bicarbonato de sodio. Y pues bueno, de mi parte esto sería todo. Mi compañero Williams va a continuar. Hola, buenas noches. Continuando con esta serie de diapositivas, ya tenemos en claro a estos niveles que una de las funciones principales de la fisiología respiratoria es mantener unos volúmenes de gases adecuadamente dentro del organismo, como son aumento de las concentraciones de oxígeno para suplir las necesidades metabólicas del organismo y eliminar el dióxido de carbono, que es dañino. Sin embargo, a pesar que tenemos receptores
que van a encargarse de esto a nivel central, como ya lo vimos en el bulbo raquídeo y protuberancia, no solo ahí va a haber receptores, vamos a ver que el cuerpo tiene otros sensores distribuidos periféricamente a nivel del cuerpo carotidio y del callado de la aorta. A partir de ahora le vamos a llamar a esto como quimiorreceptores. Voy a señalar aquí, ¿cómo es? Se llaman quimiorreceptores. Vamos a ver que estos quimiorreceptores que están localizados a nivel del cuerpo aórtico y del cuerpo carotidio tienen aferencias nerviosas periféricas que conducen estos impulsos hacia el sistema nervioso central, principalmente hacia el bulbo raquídeo, a través de los nervios vagos y glosofaringeo, que aquí lo estamos viendo, por el cual, a través del nervio glosofaringeo, envía señales desde el cuerpo carotidio hacia la zona dorsal, y a través de los nervios vagos enviamos señales hacia la zona dorsal por medio de los cuerpos carotidios. Ok. Pero estos sensores se especializan principalmente en las concentraciones parciales de los gases, principalmente detectando si hay disminuciones de las presiones parciales de oxígeno o aumento de las concentraciones de dióxido de carbono. Y veamos esta gráfica de aquí abajo. Veamos que conforme disminuyen las presiones parciales de oxígeno, conforme disminuyen, las ventilaciones empiezan a aumentar o los impulsos a través de los quimiorreceptores que están enviando señales más fuertes. Y principalmente vamos a tomar como punto de corte los 60. A partir de los 60 aproximadamente, más o menos por aquí, ya se empiezan a enviar estos estímulos hacia el sistema nervioso central para activar el núcleo dorsal y de esta manera generar mayores ventilaciones y barrer todo el CO2 y aumentar las presiones parciales de oxígeno, que es lo que necesitamos. ¿Sí me podrían pasar la otra diapositiva, por favor? Ok. Si bien el mecanismo básico de la estimulación de los quimiorreceptores realmente no se conoce del todo, vamos a ver que hay diversas teorías fisiológicas que lo explican y el día de hoy vamos a analizar una de ellas, que es la que está de este lado. Hay que tener mucha importancia y tener mucho ojo con estas células, principalmente las que se encuentran a nivel de la bifurcación de las carótidas primitivas, que son los cuerpos carotidios. Porque en ciertas patologías o en personas que tienden a vivir en lugares muy altos, tienden a generarse unas patologías como son los paragangliomas o tumores del cuerpo carotidio, que son cuando el cuerpo carotidio tiende a aumentar de tamaño debido a las bajas concentraciones de oxígeno. Pero ¿cómo es que estos cuerpos carotidios pueden activar o enviar señales hacia el sistema nervioso central? Bueno, vamos a tener que estos quimiorreceptores, aquí estamos viendo uno, si disminuye la presión parcial de oxígeno, este genera una actividad sobre los canales de potasio. Y estos canales de potasio son muy especiales porque estos responden a la disminución de las presiones parciales de oxígeno. Por lo tanto, si disminuye la presión parcial de oxígeno en algún caso de hipoxemia, estos canales tienden a cerrarse. Por lo tanto, si estos canales de potasio se cierran, ¿qué hacen? Evita que salga el potasio y se empieza a acumular en el interior de la célula. Nosotros en fisiología general sabemos que la célula tiene un interior negativo, pero si estas concentraciones de potasio se tienden a acumular dentro de la célula, ahora lo estamos haciendo más positivo, hasta llegar a un punto en el cual generamos tanta positividad dentro de este cuerpo carotidio que se genera un potencial de acción. Y este mismo potencial de acción que generó el mismo cuerpo carotidio activa los canales de calcio. Al activar los canales de calcio, este tiende a ingresar al interior y empieza a liberar ciertos neurotransmisores como son la acetilcolina, el adenosintrifosfato, la dopamina. En otros libros marca que también hay serotonina y otras catecolaminas. Ok. Cuando ingresa este calcio al interior de la célula, se liberan estos neurotransmisores que activan a la neurona eferente y envían el impulso a través del nervio hacia el sistema nervioso central, y de esta manera este impulso llega a los núcleos dorsales del bulbo raquídeo y estimula al centro respiratorio para aumentar la ventilación cuando disminuye la concentración de oxígeno.
Es por ello que estos quimiorreceptores son muy importantes para la fisiología en casos de hipoxemia. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, ya vimos que los quimiorreceptores van a ser sensibles a la baja presión parcial de oxígeno. En esta tabla podemos ver que a pesar de que se mantengan los niveles de CO2, de dióxido de carbono arterial e hidrogeniones en concentraciones normales, el oxígeno sí va a afectar a la ventilación. ¿Y cómo pasa? Bueno, acá vemos en esta tabla ascendente, disculpen, vamos a marcarlo, la razón que es igual a 1, que sería una ventilación alveolar normal, comparada con la presión arterial de oxígeno, que vamos hacia la derecha. Cuando tenemos una presión arterial de oxígeno normal, aquí está marcada más o menos por arriba de 100, vamos a tener una razón ventilatoria alveolar normal, pero cuando este empieza a disminuir, aquí se ve menos de 80, 70, esta razón ventilatoria empieza a aumentarse, quizás hasta más del doble, triple, y en niveles muy bajos llega a aumentar hasta 5 veces la frecuencia ventilatoria alveolar. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Ahora veremos aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? Bueno, la aclimatación va a ser prácticamente un mecanismo de adaptación. En este ejemplo vemos un montañista que va subiendo y, como sabemos, en las partes altas existen menos presiones parciales de oxígeno. Entonces, ¿qué le pasaría a esta persona si sube rápidamente en cuestión de horas o minutos, si es muy rápido? Prácticamente él tendría, resentiría los niveles bajos de oxígeno, empezaría con hiperventilación, pérdida de dióxido de carbono y empezaría con procesos fisiopatológicos respiratorios y tendría disnea y posiblemente un desmayo. Pero ¿qué pasa en el mecanismo de la aclimatación? Aquí se descubre que si una persona llega a escalar esa misma altura en un plazo más amplio, como de 2 a 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico va a empezar a perder sensibilidad a las modificaciones de dióxido de carbono, que, como ya vimos, es su principal químico que lo va a excitar o para que mande señales. Entonces, como él pierde sensibilidad, deja de producirse una eliminación excesiva de dióxido de carbono, que es este punto, y así es como se empieza a regular los centros respiratorios, aparte de que se acostumbra a la baja presión parcial de oxígeno, y esto regula la respiración, teniendo una respiración más controlada, profunda, y así el montañista puede subir sin problema. Gracias. A continuación, mi compañera María les enseñará otros tipos de regulaciones. 3:28 de la madrugada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, están escuchando a María Roa. Ahora vamos a hablar de la regulación de la respiración durante el ejercicio. Bueno, como ya hemos mencionado desde temas anteriores, durante la actividad física incrementa la ventilación, así como el consumo de oxígeno y, por ende, la formación de dióxido de carbono. Esto puede aumentar hasta 20 veces si se trata de ejercicio intenso. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono se mantienen estables. La gráfica muestra este efecto. Destaca el aumento de la ventilación y el consumo de oxígeno del ejercicio intenso en comparación con el ejercicio moderado. Al día siguiente. Volviendo a lo de la ventilación, esta en condiciones normales aumenta de manera paralela al incremento metabólico. ¿Por qué pasa esto? El Tratado de Fisiología menciona que podría ser por un aumento de dióxido de carbono e hidrogeniones, así como la disminución de oxígeno en la sangre. Sin embargo, esto no podría ser porque no hay un aumento o cambio notable de la presión parcial de oxígeno ni de la presión parcial de dióxido de carbono. Por lo tanto, esto se le va a atribuir a dos mecanismos principalmente. Los primeros son los impulsos colaterales, que van a llegar al tronco que excita el centro respiratorio. Esto va a pasar de forma indirecta
respuesta, podría decirse así, porque va a ser cuando el encéfalo transmita impulsos a los músculos y estos se contraigan. A su vez, esto va a generar un impulso que va a llegar al tronco y va a excitar el centro respiratorio. También existe la probabilidad de la interferencia de los movimientos corporales. Esto se argumenta con que tanto los miembros superiores como los miembros inferiores excitan receptores articulares y musculares a su vez. De igual forma van a transmitir impulsos excitadores al centro respiratorio. Estos se consideran factores nerviosos. Ahora, como todo mecanismo, esto debe tener un control. Aquí es donde vamos a mencionar la interrelación de los factores químicos y los factores nerviosos. Usualmente los factores nerviosos son suficientes para tener un control, sin embargo, estos algunas veces pueden ser excesivos o muy débiles. Entonces aquí es cuando intervienen los factores químicos que van a perfeccionar este ajuste. La primera gráfica nos muestra las modificaciones de la ventilación y la otra, la de arriba de esta, nos muestra las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, ambas en 1 minuto de ejercicio y 1 minuto después de finalizar este. Si observan, el aumento de la ventilación al inicio es tan fuerte que hay una reducción de presión parcial de dióxido de carbono. Esto se va a regular de 30 a 40 segundos después. La gráfica de la derecha hace la comparación de estas presiones en reposo y en ejercicio intenso. Esto es estable o regulable gracias al control neurógeno, que se menciona que podría ser una respuesta aprendida por periodos repetidos de ejercicio, ya que así el encéfalo adquiere la capacidad de proporcionar señales adecuadas. Incluso se menciona que también la corteza podría participar en esto. Y creo que esto explica por qué no todas las personas tenemos la misma resistencia ante la actividad física. Y es evidente porque si nos proponemos, por ejemplo, empezar a correr, es muy probable que el primer día resistamos poco tiempo y nos sofoquemos. Sin embargo, no va a ser el mismo efecto en un mes de ejercicio constante, o tampoco va a ser lo mismo de una persona que en su vida ha hecho ejercicio a un deportista de alto rendimiento. A continuación, continuará mi compañera Amy. Bueno, ahora vamos a ver otros factores que influyen en la respiración. Vamos a tener que uno de ellas es la irritación de las vías aéreas, ya que como hemos visto en videos pasados, estas irritaciones producen estornudo o tos dependiendo de la ubicación en donde sea la irritación, y por ende esta tos o estornudo va a intervenir también y afectar lo que es pues la respiración. Vamos a tener también receptores pulmonares, por ejemplo, los receptores J, que se estimulan cuando los capilares pulmonares se distienden, activando así el centro respiratorio. Un ejemplo de ello sería un edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca congestiva. En el edema o en la insuficiencia, cuando aumenta la sangre, estos capilares se van a distender y nos van a causar una activación de estos receptores J. También vamos a tener, por ejemplo, una depresión del centro respiratorio que puede ser causada por un edema cerebral que deprime el centro respiratorio. Por ejemplo, en el edema lo que sucede es que en un traumatismo encefálico las células cerebrales se van a edematizar, entonces van a comprimir a las arterias cerebrales, y al haber una compresión de estas arterias el flujo sanguíneo no va a ser el mismo, entonces por ende también va a influir lo que es en la respiración. Tenemos lo que es la anestesia. Bueno, en la anestesia podemos ver que la principal función de esta es deprimir el centro respiratorio. Y justamente las anestesias o incluso los narcóticos son la causa más común de la parada respiratoria o de la depresión respiratoria. También vamos a tener factores como la respiración periódica o la apnea del sueño. Pues bueno, de nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Y esto sería todo. Buen día. ¡Qué buen servicio!